deportes o que va al gimnasio. ¿Vale? Sí. Ah, bueno. ¿Y el modo virtual? ¿Hay alguien ahí que vaya al gimnasio y haga deportes? Sí, profe. ¿Vale? ¿Sí? ¿Han visto que se ofrece de modo comercial como un suplemento dietario la fosfocreatina? ¿Sí? Bueno, realmente los físicos-culturistas la consumen a esa fosfocreatina. Bueno, ¿qué es la fosfocreatina? La creatina está sintetizada a partir de glicina, arginina y S-adenosinmetionina, es decir, a partir de 3 aminoácidos en el hígado y en el riñón. En el músculo, la creatina es convertida a fosfocreatina gracias a una fosfocreatinasa. Le agrega un fosfato. La enzima que los agregan, esto es, lo van a usar después en la clínica, es muy útil porque hay distintas isoformas. Está la enzima la isoforma cardíaca y la muscular del músculo esquelético. Cuando se mide en sangre, para poder saber si un paciente ha transcurrido en un episodio de infarto, la isoforma que se tiene que encontrar es la cardíaca y no la muscular. Se usa mucho, esto es químico. Entonces, volviendo a la fosfocreatina, esto después lo volvemos a ver, pero con una actividad intensa o rápida se recurre a ella. Hay hasta 10 o 30 milimolar de fosfocreatina en el músculo, lo cual es muy alta, muchísimo. Y por más que el músculo se ha trabajado mucho y ustedes no sé si alguna vez en sentido fatiga muscular, el ATP puede recurrir a partir de la fosfocreatina, que lo que hace es esta fosfocreatina, para esta fosfocreatina cede el fosfato y se forma ATP, ¿cierto? Ese ATP no se ha consumido. Si no es el músculo que no puede trabajar más por esa fatiga, se debe a otras razones que las van a ver en fisiología, pero no porque se terminó el ATP. El ATP en los humos se consume un 30%, pero todavía hay más de la mitad por consumir. Entonces, recurre a esta y sigue, pero de nuevo, y sigue obteniendo ATP. Después, ¿qué pasa con la creatina? La creatina se fosforila y desfosforila a través de la creatina fosfato, y también la creatinina todos los días se forma, ¿sí? Por esta reacción, eliminándose por orina. También se usa en la química detectar si hay disfunción a nivel renal. La creatinina se encuentra en la sangre. Ahora, es muy importante que cuando las personas, es decir, si uno, el trabajo de un físico-culturista, se les recomienda consumen como suplemento la creatina fosfato creatina. Ahora, eso viene con qué parte de nuestra alimentación si comemos una alimentación variada. Miren los aminoácidos que nos ponen. Carne. Porque hay aminoácidos esenciales. Es decir, que los veganos o vegetarianos sí, de alguna manera tienen que suplementar su dieta, porque si no, no tienen cómo formar esa creatina. La gran parte de los aminoácidos que ya entran por la dieta, por la carne, van a parar a formar fosfocreatina. ¿Ustedes alguna vez vieron a un vegetariano muy musculoso? ¿Ven?
Sí o sí tienen, además de tener otros problemas, distintos problemas metabólicos, ¿no? Pero lo cierto es que no hay muchos vegetarianos o ninguno muy oscuro. Bueno, y después llega un momento que el músculo esquelético se recupera, termina la actividad y hay un momento de recuperación. Ahora, ¿qué pasa? Todo ese lactato que, según Blanco, es mucho, según Leninger no, pasa a sangre y en el hígado es convertido en la glucosa por glucógeno, ¿sí? Por glucógeno genes. La glucosa nuevamente transportada por la sangre a el músculo que por glucógeno génesis es. Sí, perdón, la glucosa es transportada a la sangre que por glucógeno génesis se transforma en glucosa y se almacena. De nuevo, ¿quiénes van este paso de glucosa a glucógeno? ¿Qué les parece que la adrenalina lo haga? ¿Lo activa o lo inhibe? La adrenalina. ¿Se acuerdan que la adrenalina habíamos dicho que es una enzima catabólica o anabólica? Catabólica. Activaba procesos de lisis. Por consiguiente, usando el mismo sistema de señal de transducción anticíclico, la PK, lo que hace es inhibir la glucógeno-sintasa. Porque la glucógeno-sintasa fosforilada es la forma inactiva. Se regula a la vez usando el mismo sistema de transducción de señal de forma inversa. Una vía de síntesis, una vía de degradación. ¿Te gusta atacar? ¿Seguro, seguro? ¿Son todos atrás también? ¿Sin duda? ¿Todos? ¿Los que no están de forma virtual? Los que están de forma virtual, perdón. Sí, quedó bien. Sí, Claro. profe. ¿Tienen dudas? ¿Están? ¿Quién tiene dudas? ¿Tiene alguna duda? ¿Nada hasta acá? No, profe, está todo bien. Muy bien. Entonces, como la adrenalina está inhibiendo la síntesis de glucógeno, la insulina en cambio la activa. Es bien simple. Ahora, pregunta, ¿el músculo recurre a proteínas para obtener energía, para obtener ATP? ¿Qué les parece a ustedes? Muy larga, ¿Cómo? cuando la actividad es muy extensa. Muy extensa. En un maratón, por ejemplo. Pero la proteína. puede ser, pero también hay bibliografías dicientes. Algunos dicen, por ejemplo, dice que solo en situaciones patológicas no controladas, como insulina no tratada, el músculo recurre a proteínas para obtener ATP. Puede ser, yo he visto gente que disminuye su masa muscular, o gente que hace más de este tipo de actividades. La bibliografía Leninger dice que solo en situaciones patológicas no tratadas, como una diabetes tipo 1 o 2, no tratada. Lo cierto es que degrada proteínas y por la vía gluconeogénese y produce aminoácidos por la vía glucosa por la vía glucogénica. ¿Dudas? ¿No? Y pasamos a otro órgano, corazón. ¿Qué se caracteriza? Porque está continuamente activo, no hay momento de reposo. Corazón siempre está necesitando altos niveles de ATP. Tiene un ritmo regular y el metabolismo es completamente aeróbico. No es, a diferencia del músculo esquelético, no puede recurrir a un metabolismo anaeróbico. No puede
a hacer otra cosa que metabolizar, prescindir las mitocondrias. Por eso es que la mitad de la masa muscular se debe a las mitocondrias. Y también el corazón es la gran delegación. Tenemos una constante y muy abundante suplementación de oxígeno. ¿Qué pasa cuando alguna de estas vasos o arterias se obstruye en el corazón? Infarto. Básicamente, ¿qué es un infarto? Al obstruirse una vena no llega nutrientes, no llega oxígeno y las células rápidamente se mueren, porque no pudieron recurrir a una vía con metabolismo anaeróbico. Y solo tiene muy pequeñas cantidades de fosfocreatina que le permiten solo sobrevivir, recurrir a la ATP que puede formarse a través de la fosfocreatina unos pocos segundos. No reserva líquidos ni glucógeno en grandes cantidades. Entonces, ¿quién utiliza? Utiliza ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. ¿Puede hacer entonces de esta oxidación el corazón? Sí. Pero lo cierto es que sería como de las dos fibras del músculo esquelético, la más parecida es la fibra roja, pero todavía más incrementada, porque la cantidad de mitocondrias que hay es todavía mayor que una fibra roja de músculo esquelético. Entonces se le pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el metabolismo de músculo esquelético y músculo cardíaco? ¿Ustedes qué dicen? El músculo sí puede recurrir a un metabolismo anaeróbico. ¿Todos entendieron? Porque uno respondió. El músculo cardíaco prescinde del metabolismo anaeróbico. Puede ser también de que el músculo esquelético tenga mayor función. Exactamente. Esa es otra característica bien importante. En el blanco no lo van a encontrar porque blanco esa información no la da. Ahora, volvemos a ¿para qué necesita el músculo ya cardíaco y esquelético tanto TP? Gracias a que ese movimiento, el movimiento muscular, ya sea rítmico en el cardíaco o el movimiento muscular conocido, se genera cuando una proteína, la miosina, utiliza ATP para cambiar su conformación. Y la señal para iniciar esa contracción es una señal de calcio. Esto también, músculo liso, también me ocurre lo mismo, no vamos a entrar en músculo liso, pero es lo mismo. ¿Qué has visto de señal de calcio con ahí? ¿Qué es una señal de calcio? ¿Qué pasa con la concentración del calcio en el citosol? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Una señal de calcio básicamente es un aumento de concentración de calcio en el citosol. Eso es. Ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve que aumente? Miren, acá les voy a mostrar, no son células musculares, pero es una señal de calcio. Acá se mide el calcio, a ver si lo logro, con un fluoróforo. Entonces, aumenta el calcio, aumenta la fluorescencia. Se une a esa molécula y florece más. A ver si lo puedo acelerar. Estos son los trocitos humanos, son experimentos que hacemos en mi laboratorio. ¿Ven cómo aumenta? A veces se queda elevado, otras veces transitorio, sube y baja. Realmente, como el calcio media tantas y diversas señales, procesos fisiológicos, cuando no baja, tiene que ver con procesos que tienen que ver con la muerte celular. Cuando baja, esas señales son transitorias, tienen que ver con procesos muy diversos, pero entre ellos secreción, contracción y demás. Ahí quedó, por lo menos en el tiempo del registro, elevado el calcio. Es una señal de calcio. Ahora, como un cambio en la concentración de calcio, en la contracción, se traduce en contracción. Aumento el calcio en el músculo y, ¿cómo sabe
la miosina que tiene que cambiar de conformación. Porque había quedado claro que una proteína muscular que necesitaba ATP para cambiar su conformación. Resulta que hay proteínas unidoras de calcio que advierten, detectan ese aumento de calcio. Y también, ¿qué puede pasar? Cambian su conformación. Unen el calcio, cambian su conformación, dejando expuestos de regiones que le permiten interactuar, asociarse con otras proteínas. Con bajo calcio, esas interacciones no se daban. ¿Se entiende? ¿Todo? Estas proteínas unidoras de calcio son, por ejemplo, la más conocida es la calmodulina. ¿Y qué tienen? En común, tienen unos dominios llamados mano-EF. ¿Cómo se llama? La una común es la calmodulina, muy conocida. Nosotros vamos a ver en la contracción la troponina, que es otra proteína unidora de calcio. Estas todas se caracterizan porque tienen esos dominios de unión de calcio, son los manos de EF, no son más que unos 11 aminoácidos que unen específicamente el calcio. Entonces, ¿pero cuándo lo unen? Cuando pasa determinados niveles. Después de determinados niveles, recién ahí son capaces de detectar e unir. ¿Sí? Y ahí está viendo. ¿Tienes tanto? Esto no está en el blanco. Está, pero en la parte de señales de traducciones, pero yo lo he ido sacando. Lo que viene no está en el blanco, solo en el Leninger y en el libro de fisiología. ¿Sí? Es decir, esto en el Leninger o en el libro de fisiología. Así tal cual no lo encuentran en el blanco. Entonces, les recomiendo a ustedes y los chicos que estén virtuales que tomen apuntes. ¿Sí? Entonces, en un proceso de contracción hay un acoplamiento como dice acá, no lo pueden ver. Profe, tenés que abrir el chat. Sí sería, ¿qué? Ya, ahí pone la X. ¿Y sería? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. La X. No sé, es para cerrar ahí. ¿Esto lo cierro? Sí. Y ahora abrí el chat. Ahí viste que aparece el chat arriba todo. Arriba rojito. Luego Acá. Tenemos dos mensajitos. Y ahora cerrá eso. Ya lo cierra. Bueno. No me odien. Bien. Entonces, hay una contra, muchas gracias. No es lo mismo estar acá enfrente que con la compu, teniendo la compu al frente. Bueno, entonces, acoplamiento, excitación, contracción y relajación. Eso es lo que existe en un proceso de contracción muscular. Y comienza cuando una neurona, la terminación axónica, una neurona motora somática, libera acetilcolina en la sinapsis o unión neuromuscular. Es decir, hay una descarga, un pulso nervioso, se abre esta vesícula y se libera acetilcolina. Esto induce la entrada rápida de sodio al músculo y una depolarización. Consiguiente, está graficada acá, entrada de sodio, carga positiva que viaja. Viaja por lo que se llama acá centros de formaciones o túbulos T, que son impaginaciones de la membrana plasmática muscular. Entonces, viaja a través del túbulo T, donde se encuentra con canales de dihidropírido. Esos son canales de calcio. Canales de dihidropírido. Y al ser canales de calcio, como el calcio en el exterior celular es mucho más concentrado, ¿qué puede pasar si se abre el canal con el calcio?
entra. Poquito lo que le permite el canal, pero lo suficiente como para activar un canal o receptor que está en la membrana, que sería la membrana del retículo o del retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico muscular, que se llama canal de rianolina. ¿Recuerdan los canales o receptores de IP3? ¿Cómo era el IP3? ¿Cómo trabajaba ese segundo mensajero? El IP3 es una molécula pequeña que viaja, atraviesa por el citosol, se une a estos receptores de IP3 que están en el retículo, estos se abren y liberan calcio. Provocan señal de calcio. Este mes de IP3 es muy similar en su forma, pero lo que se une, porque el calcio que entra por el canal de hidropiridosa y libera calcio en el citosol del miocitos. Entonces acá ya tenemos señal de calcio. Cuando aumentaba, ¿cómo se detectaba ese aumento? ¿Cómo se detectaba ese aumento? Proteína con la troponina que se Exactamente, o una proteína o inhibidora de calcio. Habíamos dicho que un ejemplo era la calmodulina. Esa calmodulina, como todas las proteínas, tienen dominios humanos EF que detectan un calcio una vez que se pasa un determinado nivel. En este caso es la troponina. Está acá graficada como unos círculos, ¿ven estos círculos? Amarillos. Ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente, esta proteína une calcio y ¿qué pasó con la troponina? Sí, no, o sea, cambia su forma. Cambia su conformación. Al cambiar su conformación permite que hay una obturación que produce la tropomiosina, que es otra proteína, que impide que la actina interaccione con las cabezas de la miosina. Entonces, cuando aumenta el calcio, se retira la tropomiosina, permite la interacción y se produce lo que se llama el golpe de fuerza. Lo vamos a ver acá en más detalle. Este es el músculo en reposo. ¿Sí? Esta es la actina, es como una proteína larga en el músculo, está en toda la célula presente, y esta es la cabeza de miosina. Lo cierto es que entre la actina y la miosina en reposo no pueden interactuar porque la tropomiosina, está interrumpiendo esa interacción. Y acá está la troponina. Ahora, aumentó el calcio. El calcio se une a la troponina, cambia la conformación y permite ese cambio que se desplace la troponina. Y ahora sí, pudiendo permitir que se asocie la actina a la cabeza de miosina. Y a su vez, al hidrolizarse el ATP, y acá viene toda la cantidad de ATP que se consume, produce un cambio de conformación que hace que se tire hacia el centro esa actina y por ende se contraiga el músculo. Entonces hay una combinación. Se permitió que se asociara la cabeza de miosina con la actina y a su vez esa cabeza de miosina, gracias a la hidrólisis de ATP, cambió la conformación y permitió que se diera ese golpe de fuerza o desplazamiento de la actina hacia el centro del músculo. Ahora, ¿qué pasa cuando el músculo no está permanentemente contraído? ¿Qué tiene que pasar para que se relaje ese músculo? ¿Cómo? Disminuir la concentración de calcio. ¿Y cómo puede disminuirse? Del citosol. ¿A dónde se tiene que ir a parar ese calcio? ¿Cómo? Volver al retículo. Gran parte del retículo. También puede esa parte salir de la célula.
usando siempre, como es en contra del ingrediente, ¿qué tipo de transportador va a usar? Una bomba. Una bomba. Entonces, como ven acá, una bomba que gasta ATP, de nuevo hay que gastar ATP para volver a relajar, que internaliza hacia el lumen del retículo sarcoplásmico, volviendo el músculo en estado de reposo. ¿Sí? Durante la contracción sigue habiendo más calcio todavía en el retículo sarcoplasmático que en el citosol. Sí, porque la concentración de calcio en los retículos más de los retículos musculares no es del micromolar. Nunca va a aumentar, es decir, 100 micromolar, por más que aumente, nunca va a aumentar más de 10 en el citosol. Siempre va a haber un retículo depletado de calcio, un retículo que está entrando en una situación patológica, por decir, un estrés. Bueno, acá, si tenemos tiempo, ahora vamos a hacer una pausa, un recreo. Ustedes recurren a los videos de el Khan Academy. Bueno, son muy útiles, se difunden tanto en español como en inglés. Y vamos a tratar de ver que yo los he revisado, muy bien explicado todo lo de contracción muscular, pero lo que vamos a hacer es terminar con lo que nos queda de cerebro y en la última parte de la clase vemos esto. Y la diferencia es que en vez de empezar a explicar desde el calcio hasta terminar del golpe de fuerza, empieza a explicar el golpe de fuerza y terminan con el calcio. Pero lo explican muy bien. Entonces tenemos un recreo de 10 minutos, ¿les parece? Sí, o sea, encima nos como no no sabemos no, ahí va con la compañía que yo porque yo iba a comprar algo y bueno, no, mucho, pero de lo que o sea, lo único que me acuerdo es esta nada de juicio y no me la cara pero sí,
Profe, ¿Con quién hablo? yo con Zoe Falivene. Yo llegué un poco después de que tomara asistencia. Le iba a decir al final de la clase, pero como vi que estaba ahí, nada, me avisaron los chicos le pregunté y me avisaron que tomó asistencia. Y tomamos ahora siempre. Bueno, yo acá le pregunto yo te pongo entre paréntesis, me presento y le pregunto a los chicos de administración cuánto es el tipo de tolerancia y demás, ¿sí? Yo acá lo noté para Bueno, preguntar. sí, pero entré, no sé si se puede fijar que entré a las 8 y algo, no, o sea, no entré ahora. Bueno. Ahí le pregunto a ellos. Perfecto, soy. Libro complicado el de profe. Pero ustedes tienen que eso queda para toda la vida.
Profe, el último. Profe, Sí, ¿quién me habla? este último estado es más facilito que el anterior, es más complicado. Claro, si el resultado no sé. El anterior es bastante complicado. Complicado y seguramente del mismo. Depende de cada uno. Claro, Sí, es muy subjetivo. El mismo tipo de preguntas, multiple choice, solamente una respuesta correcta, y ese es el mismo tipo de preguntas. Pero no tiene gráfico, no tiene nada de eso. No. Que yo sepa, no, solo que haga un profesor decida, no. Yo pregunto no las voy a hacer con No, pero ¿cómo no la presentó? Presentamos clase, ¿no? Tipografía, eso. claro, ahora se va a usar con la imagen. y apoyo moral. Por eso, podría pensar, o sea, no estaba incluido, pero por ejemplo, de medicina o algo de eso, no era que escuchar, no, le puse palabras para imágenes de Chile, biología, accesibilidad, voy a hacer no, ya está hecho, ya se veía así que me lo vean. Sí, pero no lo buscarán. Ay, su anécdota
Si quieres, son todos. Retornamos, estamos todos. Los que están de modo virtual están ahí. A ver, alguien que responda de modo virtual. Sí, profe. Ah, bien, alguien hay, por lo menos. No lo puedo ver. Cuando es la segunda parte de clase, lo vamos a centrar en el alumno de cerebro. Habíamos dicho, básicamente, que el músculo esquelético podría llevar a cabo un metabolismo anaeróbico como aeróbico. No así el corazón, que solamente puede llevar a cabo un metabolismo aeróbico. ¿Y cerebro? ¿Qué les parece a ustedes? Exclusivamente aeróbico también. ¿No es cierto que en este caso el ATP lo utiliza para contracción? Rítmica constante o no, pero siempre contracción. ¿Qué utiliza el ATP en el cerebro? ¿Para qué lo necesita? Para el movimiento de la neurona, digamos. Para los impulsos. Los impulsos. Esos impulsos eléctricos se mantienen gracias a que hay un gran balance de carga entre el exterior y el interior. Ya lo vamos a ver en detalle, pero básicamente eso. Lo necesita para eso. Para mantener y poder producir esos impulsos eléctricos. Ahora, el cerebro utiliza ATP para entonces transformarlo en impulsos eléctricos. ¿De dónde recurre? ¿A qué recurre? ¿Cuál es el metabolito que puede utilizar el cerebro? Las neuronas, básicamente glucosa. Principalmente glucosa. No así los astrocitos, que pueden también, además de glucosa, metabolizar los ácidos grasos. Ahora, este metabolismo aeróbico es muy activo. ¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo. Después de casi 2 años. ¿No? ¿Cómo está usted? Tomando parcial. Ah, mire, qué bien. ¿Cómo van los niños? Primer año. Miren, ¿cuándo van a ser algunos de ustedes? Cuarto. Falta. Pero yo les voy a preguntar de histología, de biología, de genética, porque cuando hablemos de cáncer, me van a hablar de genética, así que todo esto y todo el influencia del tejido nervioso, todo eso me lo van a estudiar muy bien porque yo se lo voy a hacer acordar y si no lo voy a decir. Va a ser mi culpa. Claro, va a ser culpa de ella. Doctor, un gusto, doctora Ina. Profesor de ustedes. Creo que No soy el del libro que ustedes estudian, mi hermano. Entonces, habíamos dicho que el metabolismo en el cerebro es muy activo y es aeróbico. El 20% del oxígeno lo consume el cerebro. ¿Recuerdan ustedes en el parcial anterior, cuando yo dije vamos a abrir las ventanas porque veo que la tensión de oxígeno baja? Y van a entender en la última clase por qué lo hacemos. ¿Sí? Ni bien lo que primero se afecta, el metabolismo que primero se afecta cuando la tensión en la de oxígeno disminuye en la mente, es el cerebro. Ahora, de acuerdo a lo que consume, ¿cómo tienen que ustedes venir a rendir un parcial? ¿En ayuda? Habiendo desayunado bien y desayunado con hidratos de carbono. Necesitan tener la glucosa en sangre a buen nivel. ¿Sí? Y no eso que me levanto rápido porque no dormí, porque qué sé yo. No. Tienen que comer bien. Y el ambiente tiene que estar oxigenado. ¿Sí? ¿Cómo? No estudié eso, me comía entonces. Claro, come mucho caramelito. Bueno. Hay algunos que cuando yo tenía un compañero, el examen era muy largo, el examen, incluso en facultades de saber que pueden estar allá, cuando era modo presencial hasta 3-4 horas viviendo, llevaban caramelitos. Tenían, pero mucha influencia después del rendimiento.
Lo cierto es que si primero consume glucosa, las neuronas también pueden utilizar cuerpos cetónicos, ¿sí? El trihidroxibutila. Y lo utilizan, como dijimos, para el transporte electrogénico de la bomba de sodio y potasio. Estos cuerpos cetónicos lo consumen, es decir, los cuerpos cetónicos, si bien no consumen ácido graso directamente, pero sí a partir de reservas que puede haber de glucógeno de glucógeno o de la grasa corporal en el tejido adiposo. Y como última instancia de proteínas en el músculo. Ahora, estos cuerpos cetónicos es muchas veces lo que hay una patología que si bien es una enfermedad rara, pero se da que es que tienen el muscado, no transporta, el transportador de glucosa de pared hematoencefálica, que es la isoforma 1, está muscado. Entonces, ¿cómo hacen con esos chiquitos? Esos chiquitos es en este momento incompatible con la harina, porque lo que hacen con una dieta le sacan toda la parte de hidratos de carbono, es decir, la fuerza del organismo a consumir alfa-cetoácidos. Entonces, de esa manera se puede, digamos, suplir la falta de glucosa porque esas neuronas consumen cuerpos cetónicos. Es decir, si bien no es lo apropiado, pero incluso en situaciones patológicas se puede recurrir a esto. Y como decía yo, es para esto que se necesita tanta cantidad de ATP. Este materia de estos impulsos nerviosos se da gracias a un desbalance de carga entre el interior y el exterior. Y para ese desbalance de carga se necesita activar la ATPasa de sodio y potasio. ¿Qué hace esta ATPasa? Mientras excluye, saca 3 sodios al exterior, ingresan 2 potasios. El balance neto de cargas es negativo en el interior, positivo en el exterior. Por lo tanto, cuando estas cargas se revierten rápidamente, es que hablamos de impulso nervioso. Y se revierten rápidamente, por ejemplo, porque se abre un canal que permite ingresar iones positivos. Como lo abren la acetilcolina. Esa acetilcolina abre el canal, ingresa rápidamente el sodio y se cambia esa situación, ese desbalance electrogénico. Inmediatamente se invierte y así se transmite la señal neuronal. Y acá un ejemplo de cómo el metabolismo de la glucosa tiene también que ver y es más activo en individuos que han descansado. Estos son tomografías computadas de una persona dos personas a las que se había dado glucosa reactiva. Cuando los niveles de glucosa y el individuo está descansado, el metabolismo que se ve en rojo y negro es bien alto en un individuo descansado. Si ese individuo se lo ha privado de dormir por 48 horas, mire el metabolismo cómo disminuye. De nuevo, volviendo a situaciones de examen, ¿cómo hay que medir? ¿Cansado o descansado? Sí, basta de dejar de dormir esa última noche para ver si lleguemos y repasamos los últimos temas. Entonces le conviene estar en una situación así, con alta glucosa. De acá hasta el final de la carrera, acuérdense. Y por último, otra diferenciación que se da en tejidos. Recuerden el sistema de las carreras según el NADH. El NADH que se produce NADH en la glucólisis. Sí. Bien. ¿Y cómo ese NADH termina dando ATP? En la cadena respiratoria, ¿A dónde se ubica la cadena respiratoria? la matriz mitocondrial. Perfecto. ¿Cómo viaja ese NADH al interior mitocondrial, a la matriz mitocondrial? La cadena de... Son sistemas de transporte, ¿no?
Pero eso se van a diferenciar según el tejido. Entonces tenemos el sistema de transporte malato-aspartato. ¿Qué pasa? El malato tiene transportador. El glutamato también tiene, el aspartato también. Pero no así el oxalocetato. Entonces, el oxalocetato se convierte en malato, se reduce tomando los electrones del NADH e ingresa a la matriz mitocondrial. El malato cede los electrones al oxalocetato, no tenía transportador, perdón, y después se reconvierte a aspartato que sí tiene transportador. Y de nuevo aparece este regenerado en el citosol. Es decir, pares de electrones del NADH aparecen en el interior de la matriz, de la mitocondria. ¿Se entiende? Este sistema transportado se basó a que tanto el malato como el aspartato tienen proteínas que permiten que se vehiculicen hacia el interior de la organela o hacia el exterior del citosol. Ahora, este NADH ingresa a la cadena respiratoria produciendo, a nivel del complejo 1, produciendo 2,5 ATP por NADH. Es bien alta el R-línea. ¿A dónde está presente? Está presente en el hígado, en el corazón y en el riñón. Otro sistema menos eficiente, pero también sirve para transportar pares de electrones a la membrana mitocondrial, es este sistema que usa el glicero 3-fosfato. Acá ingresan a la ubiquinina, es decir, el glicero 3-fosfato le cede los electrones al FAT, que como es el potencial electroquímico es menor, no pueden entrar al complejo 1 sino al 3. ¿Qué pasa si entran al complejo 3? Va a rendir más o menos ATP, menos ATP. Es menos eficiente, pero es el que está presente en el cerebro y músculo esquelético. Con NADH va a dar 1,5 ATP. Y está presente en estos, sobre todo el cerebro, que es digamos, si bien la glucosa es el único alimento, pero sí no puede terminar, es decir, por decir, la glucólisis no es la única vía con la que puede oxidar la glucosa, terminan todos en ciclo de Krebs. Entonces, esta también es otra diferenciación que se da en el metabolismo del tejido. Bueno, y ahora, lo que vamos a hacer es ver, con la ayuda de ustedes, este video de Khan Academy que les va a ayudar a comprender bien el proceso de contracción. Necesito ayuda para acceder a la red. ¿Cómo salgo de acá? Deje compartir. ¿Dónde voy? Arriba, dos rojos. ¿Este? Sí. Ah, gracias, gracias. Ya minimizado, please. Sí. Ahora, bien. Bien, entonces acá vamos a ver una serie de videos. El primero que lo comparto. sí, compartimos los chicos. Entonces, de nuevo, Khan Academy. Compartir sonido. Este no tiene sonido, ¿eh? Ah, no, sí tiene, perdón, tiene. A ver si se escucha. El día de salud. Bien.
Profe, disculpe, pero no se le está escuchando. Ahora tenemos que compartir o no. Sí, pero no lo escuchan, no, o sea. Si no, minimizar cerramos. Me está tirando la cámara, ¿sí? Sí, estoy pensando. Un poco quitado. Vuelve a poner. A ver, nos van a decir, porque nos escuchan, los que están en modo virtual, ¿nos escuchan? Sí, profe. Bien. En el último video aprendimos cómo la miosina 2 en particular, que es cuando hay dos de estas cabezas de miosina y sus colas se entrelazan entre sí, cómo la miosina 2 puede usar ATP para, esencialmente, tirar de un filamento de actina o caminar sobre un filamento de actina. Inician unidas, luego el ATP viene y se une a la miosina y ésta se separa de la actina. Luego el ATP se hidroliza en ADP y un grupo fosfato. Cuando esto sucede, esa energía se libera, pone a la miosina en un estado de alta energía que, de cierto modo, carga la proteína en un resorte y luego se une a otra muesca en el filamento de la actina. Y después el grupo fosfato se va y en ese momento es cuando el cambio de conformación en esta proteína es suficiente para generar un golpe de poder para empujar el filamento de actina. Y se pueden imaginar, ya sea que mueve la miosina a lo que sea que esté conectada a la miosina, a la izquierda, o lo que sea que esté conectada a la actina a la derecha. Vamos a hablar mucho más sobre a qué están conectados en futuros videos. Ahora quizá tengan algunas preguntas rondando en la cabeza. La miosina se esforzó mucho para tirar de esta cosa. Hay cierta tensión tirando en la otra dirección. Dijimos que esto es lo que sucede en los músculos, por lo que debe haber algo de peso u otra resistencia. Entonces, ¿qué sucede cuando ésta se libera? En el primer paso, cuando el ATP se le unió y se liberó, ¿el filamento de actina no regresaría a donde estaba antes? Especialmente si hay algo de tensión que lleva hacia esa dirección. Y la respuesta simple a eso es que esta no es la única proteína de miosina que actúa sobre esta actina. Hay otras a lo largo de la cadena. Quizá haya una aquí mismo, quizá haya una acá. Todas están trabajando a su propio ritmo en diferentes momentos. Así que hay tanta certeza de que cuando una está desactivada, otra podría estar en su golpe de poder u otra podría estar activada. Así que si de repente una se libera, el filamento de actina no retrocederá a donde estaba. Ahora, la siguiente pregunta que podrían estar pensando es, ¿cómo encendemos y apagamos esta situación? Tenemos control sobre nuestros músculos. ¿Qué puede activar o desactivar este sistema de miosina que esencialmente camina sobre la actina? Y para entender esto, hay otras dos proteínas que entran en juego. Estas son la tropomiosina y troponina. Voy a escribirlo. Tropomiosina y troponina en color diferente. Voy a volver a dibujar la actina. Haré un dibujo muy tosco del filamento de actina. Digamos que ese es un filamento de actina con sus pequeños surcos en una estructura helicoidal, más o menos así. Y en realidad estos surcos son una estructura helicoidal, pero no nos preocupemos mucho por eso. En lo que dibujamos hasta ahora, al menos en el último video, teníamos estas pequeñas miosinas. Podemos verlas como pies o cabezas o lo que sea que se adhiera, y luego, según donde se encuentren en el ciclo de ATP, pueden ponerse en marcha o ser cargadas como resorte e ir al siguiente y retroceder. Ahora, además de esta actina, en realidad tenemos esta proteína tropomiosina,
y la proteína tropomiosina se enrolla alrededor de la actina. Esta es nuestra actina, esta es una de las dos cabezas de la miosina 2 y luego tenemos nuestra tropomiosina. La tropomiosina se enrolla alrededor. Este es un dibujo muy tosco, pero pueden imaginar que está enrollada por atrás y luego sigue así, y luego pasa por atrás, luego sigue así. Está enrollada y unida a la actina por otra proteína llamada troponina. Digamos que está unida allí, y esto no es exacto, pero digamos que está unida allí, y allí, y allí, y allí, y allí, por la troponina. Voy a etiquetarlo. Troponina, y esto es tropomiosina. Para que puedan imaginarlo, la troponina es como los clavos en la actina, y dicta dónde está la tropomiosina. Entonces, cuando un músculo no está contraído, resulta que la tropomiosina está bloqueando la miosina. Y he leído un montón de reportes sobre esto y creo que todavía es un área de investigación. No está 100% claro cómo funciona. La tropomiosina puede estar bloqueando la miosina para que no pueda pegarse a la actina donde normalmente se une, por lo que no podrá arrastrarse sobre ella. O puede ser que, si la miosina está unida a la actina, evita que se libere y se deslice sobre la actina para evitar que camine, o pueden ser ambas. En resumidas cuentas, esta tropomiosina bloquea la cabeza de la miosina. Esta es la cabeza de miosina, para que no se arrastre sobre la actina, ya sea bloqueando físicamente su sitio de enlace o, si ya está unida, evitando que pueda seguir deslizándose sobre la actina. De cualquier manera la está bloqueando, y la única forma de desbloquearla es que las troponinas realmente cambien su conformación, que cambien su forma. Y la única manera de que cambien su forma es si hay una alta concentración de iones de calcio. Entonces, si hay un montón de iones de calcio, si hay una concentración lo suficientemente alta, estos iones de calcio se unirán con la troponina y eso cambiará la conformación de la troponina lo suficiente como para mover la configuración de la tropomiosina. Así que permítanme escribir esto. Normalmente la tropomiosina está bloqueando, pero luego, cuando hay una alta concentración de iones de calcio, se unen con la troponina y cambian la conformación de la troponina para que la tropomiosina se quite de ahí. Entonces, hay una alta concentración de calcio, se une a la troponina, quita a la tropomiosina y de repente sucede lo que hablamos en el último video. Estas cosas pueden comenzar a caminar sobre la actina o a empujar la actina hacia la derecha, como quieran verlo. Pero luego, si la concentración de calcio baja, disminuye la concentración de calcio, los calcios se desprenden de la troponina. Necesitamos tener suficiente siempre por aquí, porque si la concentración se vuelve realmente baja aquí, estas cosas comenzarán a irse. Entonces, la troponina regresa a la conformación estándar, lo que hace que la tropomiosina bloquee a la miosina nuevamente. Así que en realidad, nada de esto es sencillo. Esto se descubrió hace unos 50 o 60 años, y se pueden imaginar que observar estas cosas o crear experimentos para saber definitivamente lo que está sucediendo no es para nada sencillo. Pero la idea es sencilla. Sin calcio, la tropomiosina está bloqueando la capacidad de la miosina para unirse donde necesita unirse o deslizarse sobre la actina para que pueda seguir empujándola. Pero si la concentración de calcio es lo suficientemente alta, se unirá a la troponina, que esencialmente clava a la tropomiosina que está enrollada alrededor de la actina. Y cuando cambian su conformación con los iones de calcio, quita la tropomiosina del camino para que la miosina pueda hacer lo que hace. Así que se pueden imaginar que estamos construyendo una manera para que los músculos se contraigan, pero aún mejor, para que podamos controlar la contracción muscular. Entonces, si tenemos una alta concentración de calcio dentro de la célula, el músculo se contraerá. Y si tenemos una baja concentración de calcio, nuevamente, de repente, estas se liberarán, serán bloqueadas y el músculo se relajará nuevamente. Hay otros videos que tienen que ver más con la función del retículo sarcoplásmico en las células musculares que hacen hincapié en el aumento de esta señal de calcio que se tiene flor. Sabemos del último video que si tenemos una concentración de iones de calcio. ¿Quieren verlo? Bien.
alta adentro de la célula muscular, esos iones de calcio se enlazarán con las proteínas de troponina, las cuales cambiarán su forma de tal manera que la tropomiosina se quitará del camino. Y después las cabezas de miosina pueden caminar a lo largo de los filamentos de actina. Y luego vamos, de hecho, a tener contracciones musculares. A una alta concentración de iones de calcio. Preguntita. ¿Cómo sabe el músculo esquelético que se tiene que contraer? Impulso nervioso. Bien. ¿Y quién comanda ese impulso nervioso? Si el movimiento no es espasmódico, el cerebro. Perfecto. Está claro eso. Son pulsos nerviosos que están mediados por la acetilcolina. En definitiva, si el movimiento no es espasmódico, no hay ataxia, es decir, en situaciones normales, el cerebro que comanda. Ponga pantalla completa, profe. Pantalla completa. Bien. Calcio, tenemos una contracción a una concentración de iones de calcio baja. Estas proteínas de troponina vuelven a su conformación estándar y jalan. O podrías decir que ponen a la tropomiosina de regreso en el camino de las cabezas de miosina. Y entonces no tendremos una contracción. Aquí tenemos una contracción muscular y a una concentración baja de calcio podrías decirle relajación. La siguiente pregunta sería, ¿cómo regula el músculo si tenemos una contracción de concentración de calcio alta o una baja concentración en la relajación? O incluso una mejor pregunta sería, ¿cómo hace eso el sistema nervioso? ¿Cómo el sistema nervioso le dice al músculo que se contraiga, que haga su concentración de calcio alta para que se contraiga, o hacerla baja nuevamente y se relaje? Y para entender eso, recordemos un poco de lo que aprendimos en los videos de neuronas. Déjame dibujar la unión de terminales de un axón justo aquí. En lugar de tener sinapsis con una dendrita de otra neurona, tendrá sinapsis con una célula muscular. Esta es una sinapsis con una célula muscular. Justo aquí. La haré de esta manera y verás lo que es esto en un segundo. Esta es una sinapsis con una célula muscular. Déjame etiquetar todo solo para que no nos confundamos. Este es el axón, más bien el botón terminal del axón. Esta es la Una neurona motor. Un poco de terminología de los videos de neuronas. Este pequeño espacio es la hendidura sináptica. Esta es la neurona presináptica. Esta es la célula postsináptica. En este caso no es una neurona. Y aquí tenemos a nuestra membrana. Una membrana de célula muscular. Y haré probablemente en el siguiente video o quizá en un video posterior te mostraré la anatomía de una célula muscular. En este video será un poco abstracto porque quiero que entiendas cómo la concentración de cationes de calcio es regulada. Esta es la membrana de la célula muscular, también llamada sarcolema. Esta es la membrana de la célula muscular. Y aquí puedes observar una caída hacia dentro de la célula muscular. Si viera la superficie de la célula muscular, se vería como un agujero o un espacio que va hacia adentro de la célula. Pero aquí estamos viendo un área transversal. Imagínala doblándose hacia adentro. Parece como si la hubieras moldeado con una aguja o algo parecido. Obtendrías un doblez en la membrana y esto de aquí es llamado túbulo T. Túbulo T.
es bueno empezar a utilizar nuestra terminología. Y la T solo se usa debido a transverso. Es transverso a la superficie de la membrana. Y lo realmente importante en este video es que tienes este organelo en la célula muscular llamado retículo sarcoplásmico. Es el retículo sarcoplásmico. De hecho, es muy similar a un retículo endoplásmico en su estructura, pero aquí su función principal es almacenar. El retículo endoplásmico está involucrado en el desarrollo de proteínas, mientras que este es principalmente un organelo que almacena. Lo que hace el retículo sarcoplásmico es que tiene bombas de iones de calcio en su membrana. Tiene bombas de iones de calcio en su membrana. Y lo que éstas hacen es ser ATPasas, lo que significa que utilizan ATP para darle combustible a la bomba. Tienes ATP entrando. El ATP se une a él y quizá un ion de calcio se unirá a él. Dibujaré mi ion de calcio en rosa. Quizá un ion de calcio se unirá a él. Y cuando el ATP se hidroliza en ADP más un grupo fosfato, eso cambia la conformación de esta proteína y bombea al ion de calcio hacia adentro. Los iones de calcio son bombeados al interior. El efecto neto de todas estas bombas de iones de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico es que en un músculo en reposo tenemos una concentración muy alta de iones de calcio en el interior. Una concentración muy alta de iones de calcio en el interior. Y creo que probablemente podrías adivinar a dónde va esto. Cuando el músculo necesita contraerse, estos iones de calcio son expulsados en el citoplasma de la célula y luego pueden enlazarse a la troponina aquí y hacer todo lo que mencionamos en el video anterior. Lo que nos importa es cómo sabe cuándo expulsar los iones de calcio al resto de la célula. Este es el interior de la célula. Interior de la célula muscular. Y entonces esta área contiene los filamentos de actina y las cabezas de miosina y todo el resto, la troponina, la tropomiosina, todas están expuestas a este ambiente. Puedo dibujarlo aquí para hacerlo más claro. Tenemos nuestros filamentos de actina justo ahí. Lo estoy dibujando de una manera muy abstracta. Veremos más de la estructura en un video futuro. Quizá tienes tu cabeza de miosina justo ahí. Y luego tienes a tu tropomiosina enrollada alrededor. Y se mantiene en su lugar por la troponina, por las proteínas de troponina justo así. Este es un dibujo muy abstracto, pero creo que esto te puede dar una idea de lo que está sucediendo. Digamos que esta neurona, y llamemos a esta una neurona motora. Neurona motora. Está mandando la señal para una contracción muscular, pero primero que nada sabemos cómo las señales viajan a través de las neuronas, esencialmente a través de los axones, con el potencial de acción. ¿Podrías tener un canal de sodio aquí? Tiene su canal regulado por voltaje, así que podrías tener un voltaje positivo ahí, que le diga a este canal de sodio regulado por voltaje que se abra, pero cuando se abre permite que más sodio fluya al interior. Esto hace un poco más positiva esta zona y entonces eso activa el siguiente canal regulado por voltaje para que se abra
y sigue viajando hacia abajo de la membrana del axón. Y eventualmente, cuando obtengas un umbral suficientemente positivo, los canales regulados por voltaje del calcio se abrirán. Todo esto es un repaso. Iones de calcio. Esto es un repaso de lo que aprendimos en el video de la neurona. Eventualmente, cuando se vuelve lo suficientemente positivo para estos canales de calcio regulados por voltaje, permiten que los iones de calcio ingresen. Los iones de calcio fluyen al interior y se unen a esas proteínas especiales cerca de la membrana sináptica o de la membrana presináptica de ahí. Estos son iones de calcio. Se enlazan a proteínas que atracan vesículas. Y recuerda que las vesículas eran solo estas membranas alrededor de los neurotransmisores. Todas estas contienen neurotransmisores. Cuando el calcio se enlaza a esas proteínas, permite que ocurra la exocitosis. Permite a la membrana de las vesículas unirse con la membrana de la neurona y el contenido es expulsado hacia afuera. Todo esto es repaso de los videos de neuronas. Esto se explica con muchos más detalles en esos videos. Pero tienes a todos estos neurotransmisores expulsados. Y estamos hablando de la sinapsis entre una neurona y la célula muscular. El neurotransmisor aquí es acetilcolina. Pero tal como lo que pasaría en una dendrita, la acetilcolina se une a los receptores en el sarcolema o en la membrana de la célula muscular. Y eso abre los canales de sodio en la célula muscular. La célula muscular también tiene una diferencia de potencial a través de su membrana, tal como lo hace una neurona. Y eso permite, cuando este amigo obtiene un poco de acetilcolina, permite al sodio fluir al interior de la célula muscular. Tienes una carga positiva ahí y eso causa un potencial de acción en la célula muscular. Luego tienes un poco de carga positiva si es lo suficientemente elevada para el nivel del umbral. Activará este canal regulado por voltaje de aquí, que permitirá que más sodio fluya al interior. Entonces esta zona se vuelve un poco positiva y por supuesto también usa potasio para revertirlo. Es igual que como funciona dentro de la neurona. Eventualmente este potencial de acción, tienes un canal de sodio aquí, se vuelve un poco positivo. Cuando se vuelve lo suficientemente positivo se abre y permite que incluso más sodio entre. Y luego este potencial de acción tendrás un canal de sodio por aquí. Desciende por este túbulo T. Así que la información de la neurona, imagina que el potencial de acción se transforma en una especie de señal química que activa otro potencial de acción, que desciende por el túbulo T. Y esta es la parte interesante. De hecho, esta es un área de investigación ahora. Te puedo dar unas fuentes si quieres leer más acerca de esta investigación. Tienes un complejo de proteínas que esencialmente conecta al retículo sarcoplásmico al túbulo T. Y solo lo dibujaré como una caja grande aquí. Tienes este complejo de proteínas aquí. La gente cree que incluye a las proteínas triadina, juntina, Hace falta que memorice toda esta parte. Acá solamente tengo un canal de calcio, de pulsos de calcio y que cabe otro canal. De alguna manera están involucradas en un complejo de proteínas aquí, el cual hace un puente entre el túbulo T y el retículo sarcoplásmico. Pero lo relevante es lo que sucede cuando este potencial de acción viaja por aquí, cuando aquí se vuelve lo suficientemente positivo. Este complejo de proteínas activa la liberación de calcio. Se cree que la rianodina aquí
es la parte que libera el calcio, pero podríamos decir que quizás se activa aquí. Cuando el potencial de acción viaja aquí abajo, cuando el potencial de acción viaja lo suficientemente lejos, este ambiente Esto es sectorizado, ¿no es cierto? Que se sabe que canales de dihidropiridona que están en el túbulo 3 con canales de calcio liberan pequeñas cantidades de calcio que estimulan la apertura de esos canales de renina, canales o receptores de renina. Hay una conexión con otras proteínas como las acontinas, y no hace falta que ustedes se interioricen con eso. Pero sí que tenemos un canal en el tubo de calcio y un canal bien importante también en el retículo cerebral, que va a ser el que va a inducir la verdadera señal de calcio. se vuelve un poco positivo con todos los iones de sodio fluyendo al interior. Esta caja misteriosa, y puedes buscar en la web estas proteínas para intentar entender exactamente cómo funciona esta caja misteriosa. Activa la apertura para que todos estos iones de calcio escapen del retículo sarcoplásmico y luego todos estos iones de calcio son expulsados al exterior del retículo sarcoplásmico a solo el interior de la célula, al citoplasma de la célula. Ahora, cuando eso pasa, ¿qué podría suceder? Bueno, una alta concentración de calcio. Los iones de calcio se unen a la troponina tal cual como lo dijimos en el inicio del video. El ion de calcio se une a la troponina. Y el resto ya lo han escuchado. Falta un poco nada. Entonces que voy a pasar el link para que se quiera repasarlo para que no sepa parcial o después de estudiar. Sí, pero como viste esta clase ya tenemos que ver con esta materia por materia de segundo año, de fisiología o biología molecular. Entonces ya nos tenemos que interesar con nuestra bibliografía, nuestra metodología y nuestra de fisiología. ¿Sí? Es para que vean también la conexión, que no es una materia de ganas de olvidar, sino que la van a ir viendo durante toda la carrera. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Estamos entonces, termina la clase, tengan buen día de ustedes y todos los alumnos que están en modo virtual. Sí, bueno. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál tiene la resistencia?